vamos a incursionar en la música. Si estaría Papo diría, buscate un laburo honesto, pero nosotros somos más, tenemos el intelecto un poco más desarrollado. Está bien, Papo lo decía, se lo decía a los DJ, ¿no? Que Claro. bueno, digamos que es otra rama dentro de este subgénero del que vamos a hablar ahora, que es la música electrónica. El rock tiene infinidad de variables y subgéneros, digamos. Y este es uno muy especial, muy resistido en sus primeros años por los rockeros más tradicionales, ¿no? Como recién contabas, Gustavo. Pero bueno, qué es la música electrónica? ¿Qué llamamos música electrónica? Bueno, la música electrónica es aquel tipo de música que emplea instrumentos musicales electrónicos y tecnología musical electrónica aplicada para la reproducción y la interpretación. Es decir, no hablamos de instrumentos electrificados, como por ejemplo enchufar una guitarra, ¿no? Eso no sería electrónica. Hablamos de artefactos eléctricos que simulan sonido y que con eso se puede hacer música. Bueno, en Argentina se lo conoció como tecno, ¿no? Durante la década del 80, sobre todo. Pero bueno, en Europa sobre todo es un género muy aplicado al dance, ¿no? Y a todas la música electrónica aplicada a las discotecas y al baile. Bueno, hay muchos ejemplos de dispositivos que producen sonido electrónicamente, pero esto se hizo más masivo, mucho más popular, cuando la tecnología se hizo más accesible, sobre todo sobre fines de los 70, cuando aparecieron los primeros ordenadores que podían simular sonido. Sobre todo aquellos instrumentos que usaban, por ejemplo, los músicos progresivos, ¿no? Para simular los teclados, como los emulators, el Mellotron, que era un primer instrumento electrónico que funcionaba con cintas que simulaban otro tipo de instrumentos, y cuando uno apretaba la tecla simulaba un sonido. Ese fue, digamos, como el primer instrumento electrónico masivo, que lo usaron mucho los grupos progresivos de los 70, ¿no? El rock sinfónico lo usó mucho para simular, darle pomposidad un poco al sonido. Pero sobre finales de los 70, cuando la tecnología se hizo un poco más masiva y mucho más accesible, empezaron a aparecer algunas bandas que empezaron a hacer música exclusivamente con instrumentos electrónicos, no con instrumentos convencionales, sino con máquinas que simulaban sonido. Y vamos a hablar de la primera banda a la que se considera pionera del género. Es una banda alemana que se llama Kraftwerk, cuya traducción más literal sería algo así como central eléctrica. Bueno, hay ciudades que uno asocia con el mundo de la música, ¿no? Inmediatamente. Podemos hablar de Memphis, Nashville, Los Ángeles, Liverpool, Manchester. Pero si le digo Düsseldorf, probablemente no la asociemos con ninguna banda. Sin embargo, esta banda electrónica Kraftwerk, de origen alemana, originalmente se formó en la ciudad de Düsseldorf, que es una ciudad industrial, digamos, no tiene nada que ver ni con el mundo de las artes ni con el mundo de las letras, que tiene más que ver con la capital, con Berlín, con Bonn, con Múnich, con Colonia, pero no con Düsseldorf, que era una ciudad industrial. Y ahí nace esta banda alemana que se llama Kraftwerk, que es una de las más influyentes en toda la historia de la música pop, cuya profunda huella puede escucharse hoy en día en casi toda la música electrónica. Ojo, estamos hablando de fines de los 70, segunda parte de la década del 70. Lo verdaderamente meritorio de la obra de Kraftwerk es que fue capaz de humanizar la instrumentación a través de máquinas y ordenadores, logrando dotar de sentimiento a las melodías creadas con sintetizadores e instrumentos electrónicos, haciéndolo sonar como algo familiar y muy cercano. Claro, porque Sergio, la música electrónica de ese momento la teníamos relacionada a la música disco o a lo bailable, a lo festivo. Pero en realidad las primeras bandas hacen otro tipo de matices. Eran bandas muy oscuras. Claro. Y bueno, y la ciudad de... ¿Cómo es? Düsseldorf. Vos que sabes alemán. Después fue la cuna de bandas que fueron a grabar ahí. O sea, se popularizó por tener esa touch, ¿no? De la música industrial, de lo
electrónico y después se montaron los mejores estudios de música, donde después, bueno, vino YouTube, Ryan Eno y un montón de bandas que iban a grabar ahí solamente para encontrar eso. Exactamente, era un sonido que se lo conoció como sonido industrial, Claro. ¿no? Bandas como YouTube, sobre todo en los 80s, con su Europa o Achtung Baby, incursionaron mucho Claro. de la electrónica y fueron a grabar a Alemania. Pero bueno, esta banda Kraftwerk, Central Eléctrica en español, es una banda que se formó a principios de los 70 en esa ciudad y que con los años se transformó en un mito, en una leyenda de la música electrónica. En sus primeros años hacían composiciones muy oscuras, de muchísima duración. Los temas duraban 6, 7, 8 minutos y eran realmente muy oscuros, completamente instrumentales. Pero a fines de los 70, precisamente en el año 78, grabaron un simple que se inclinaba más hacia el pop con una letra en inglés. El tema se llamó The Model, estuvo incluido en su disco The Man Machine, y se editó en Alemania en el año 1978. Pero en 1981 se reeditó, pero en Inglaterra, y se transformó en un número 1 en forma inmediata, transformando a Kraftwerk en el primer grupo alemán en conseguir esa posición en un país fuera, ¿no?, de las fronteras de Alemania. ¿De qué trata este tema Model, que inspiró a legiones de bandas techno de los 80? Cuando lo escuchen nos vamos a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Bueno, la canción trata sobre una modelo y su ajetreado día a día, una letra que es totalmente intrascendente, ¿no? Que no va a pasar a la historia ni por su mensaje ni por su elaboración. Pero como la muchas canción, otras, muchas otras, pero lo importante de la canción es la estructura que tiene, ¿no? Tiene un impronta industrial en su ritmo, en su estructura, en la cadencia. Tiene diferentes melodías y líneas de sintetizador que se suceden una tras otra como si fuera un proceso mecánico. Parece que la canción hubiera sido compuesta en una línea de montaje de una fábrica, ¿no? Ahí el ADN germánico se puede visualizar en cada nota de este tema. Y lo realmente novedoso es que del estribillo de la canción no está cantado, sino que es una melodía producida por una de las máquinas que manejaban estos muchachos de Kraftwerk, ¿no? La máquina por encima del hombre. Era un poco el mensaje que quería dar esta banda. Bueno, todo el encanto y el legado de Kraftwerk se pueden escuchar en este tema, que es su éxito más grande y su canción más deliberadamente pop, ¿no? Pero que sirvió como de muchísima influencia para todas las bandas techno que vinieron después, sobre todo las bandas inglesas que se inspiraron en esta banda alemana llamada Kraftwerk. Si les parece, Vamos. para después hablar de una banda inglesa que tuvo mucha influencia de Kraftwerk, vamos a escuchar de esta banda germánica el tema que lo hizo famoso en toda Inglaterra, que se llama The Model.
Y bueno, escuchábamos a Kraftwerk y su famoso tema The Model, La Modelo, que se grabó originalmente en el año 78, pero que explotó en Europa en el año 81 y que sirvió de inspiración para todas las bandas techno que aparecieron durante esa década, sobre todo en Gran Bretaña. Y ahora vamos a hablar de precisamente la banda más famosa de toda esa camada de bandas que fueron inspiradas por la música electrónica. La que más fama mundial tuvo es la banda de Depeche Mode, banda británica formada en 1980, precisamente para la misma época en que estaba saliendo este tema y que se hacía famoso. Una banda formada por los músicos Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan. Estos dos últimos siguen tocando con el nombre de Depeche Mode. La banda sigue vigente y girando por el mundo. Y bueno, el álbum debut de Depeche Mode se llamó Speak and Spell, fue editado en el año 1981 y el tema, según la mayoría de los historiadores del rock británicos, consideran a Depeche Mode como los padres del rock electrónico inglés y está considerado uno de los mejores exponentes del género, siendo precursores del uso del sintetizador como instrumento y del sampler como recurso musical, ¿no? Soporte. Sí. Como soporte. Y uno ve las primeras presentaciones de Depeche Mode y se paraban muy parecido a los Kraftwerk, ¿no? Pero en vez de en línea recta, como hacían los músicos alemanes, se ponían dos adelante y dos atrás. Tenían un frontman un poco más inquieto, ¿no? Como Martin Gore, que suele moverse muchísimo por el escenario. Pero si uno ve esas primeras filmaciones de Depeche Mode, tienen muchísimo que ver con Kraftwerk, esta banda alemana que escuchábamos recién. El primer tema famoso que consiguió como número uno de Depeche Mode en Inglaterra se llamó No puedo obtener lo suficiente, Just Can't Get Enough. Fue el primer gran éxito de Depeche Mode. Fue el tercer simple del primer disco. Los dos primeros simples fueron intrascendentes, pero este tema que era un poco de relleno dentro del disco y que fue su tercer simple se transformó en un éxito gigante en su primer número uno y tiene muchísimo que ver con el tema de Model que escuchábamos recién de Kraftwerk. Depeche Mode se transformó en una banda gigante. Se transformó sobre fines de los 80 en una banda de estadio, la primera banda de música electrónica que podía tocar en un estadio, porque generalmente estaba reservada para las discos y para los lugares más chicos. Y Depeche Mode se transformó en un verdadero fenómeno de la música popular que, como les contaba, todavía sigue vigente. No, para mí creo que es la banda más rockera de la música electrónica. O sea, sí, pero esa fue una transformación que se dio con los años, digamos, sí, ¿no? Cuando escuchemos este tema que es de su primer disco. Pero no es musicalmente, un tema, te digo, sino sí, en una postura, en la actitud también que tuvieron mucho de eso, ¿no? Las letras también. Las letras. Claro, no era sí, que eran más pasatistas, como quizás vinieron hubo de todo en esa época, sí, ¿no? Como todo, pero... y por eso creo que son tan perdurables y fueron tan fundamentales para todo lo que vino después, ¿no? Sí. Y tienen un frontman muy inquieto en el escenario, un showman impresionante. En vivo es una aplanadora, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a escuchar de Depeche Mode, de su primer disco, Speak and Spell, del año 1981, el tema que les comentaba recién. No puedo obtener lo suficiente, que fue su primer número uno mundial, y vamos a escuchar un tema bien tecno. Esa canción la pongo yo el día que cobro, porque empiezo a pagar todo y digo, no puedo obtener lo suficiente para comprar lo que quería comprar.